Hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a este nuevo conversatorio con el profesor Hernán. El día de hoy estamos con María Alejandra Mareco. Ella nos acompaña desde la República de Argentina. Es directora de un programa de profesorados de inglés, licenciada en inglés y aspirante a máster en lingüística aplicada para la enseñanza de inglés como segunda lengua. María Alejandra ha venido a hablarnos sobre el aspecto sociolingüístico del Jopara en la provincia de Formosa, Argentina. María Alejandra, para iniciar, cuéntenos un poco más sobre usted y sobre el Jopara. Hola, buenos días a todos. Es un gusto estar acá contigo, Hernán. Bueno, soy licenciada en inglés y siempre me interesó estudiar acerca de la lingüística y la sociolingüística sobre todo. Bueno, así es que en el año 2013 fui a Canadá, hice un posgrado en sociolingüística en la Universidad de Calgary y bueno, en base a eso fui haciendo varias acciones de investigación en lo que tiene que ver con las lenguas autóctonas de la República Argentina. Es así que hice un estudio lingüístico sobre el Yopará, que es una lengua donde se produce lo que se llama cambio de código lingüístico entre el guaraní y el español. El guaraní es una lengua hablada sobre todo acá en la zona de Paraguay, de Asunción. Argentina y Paraguay son países limítrofes, y bueno, de esa hibridación de lo que es el guaraní y el español, nace lo que es el Yopará. Si me permitís, Hernán, voy a ir haciendo una presentación, ¿sí? Para ir explicando toda esta parte de la sociolingüística y para que tengamos una idea de dónde nace, etcétera. Como yo había dicho previamente, este trabajo es un trabajo de investigación que lo vengo llevando hace bastante tiempo, ¿sí? Se llama El aspecto sociolingüístico del Yopará en la provincia de Formosa, la República Argentina, ¿sí? Para que nuestro público tenga una idea, ¿sí? Yopará, que proviene de la lengua guaraní, significa mezcla. Mezcla, ¿sí? Entre el guaraní, la lengua guaraní, y el español. El guaraní es un idioma autóctono que era primariamente hablado por los aborígenes que habitan esta zona, en la zona de Argentina. Acá en este mapa lo podemos ver, donde está ubicada la República Argentina, al sur de Sudamérica, ¿sí? Y Paraguay es un país limítrofe con la zona norte de este país. Y en este mapa sociolingüístico que tenemos acá, podemos ver las lenguas que actualmente se hablan. Bueno, el guaraní es una de las lenguas que también se hablan en la zona norte de la República Argentina, y como había dicho primeramente, es una lengua guaraní, es una lengua que nace a raíz era la lengua autóctona de los aborígenes de esta zona. Con la llegada de los primeros pobladores de origen español, se produce un intercambio lingüístico, como se da normalmente en todos los lugares donde tenemos una lengua y entra en contacto con la otra, ¿sí? Entonces, a raíz de ahí es que nace esta hibridación, que es una mezcla, que lo que en inglés se llamaría code switching, ¿sí? Un cambio de código entre ambas lenguas. En este recuadro podemos ver cuál es la realidad plurilingüe que existe en esta provincia donde yo vivo. Formosa está ubicada al norte de la República Argentina, es una provincia limítrofe con el Paraguay, y es así que se dan muchas hibridaciones lingüísticas. También en esta provincia hay varias comunidades aborígenes que viven todavía en nuestras tierras, en estas tierras, ¿no? ¿Cuáles son estos pueblos? Son los pueblos Wichi, el Chorote, Nibaclé, el Toba, el Pilagá, el Mocoví,
además de la tribu guaraní, que se ubica más al norte en la zona del Paraguay, pero que hemos heredado su lengua y sus códigos lingüísticos. ¿Sí? Bueno, acá podemos ver, esta es la provincia de Formosa, lindante con el Paraguay, y tenemos distintos asentamientos que hacen un mapa lingüístico muy rico en lo que tiene que ver con todas las partes de las políticas lingüísticas que se aplican normalmente en una zona de contacto como es esta. Tenemos 3 grandes razas que habitan este suelo, que son los Pilagá, los Wichí y los Tobas. Pero estos 3 pueblos no hablan guaraní. Estos 3 pueblos tienen sus propios dialectos que aún siguen siendo hablados por sus comunidades. El guaraní es una lengua de origen aborigen, pero que hoy por hoy llegó a estar estandarizada como una de las lenguas, es la segunda lengua más hablada en el Paraguay. Y dada esta cercanía, es una lengua muy hablada también acá en la República Argentina, en la zona norte. ¿Sí? Bueno, ¿qué podemos decir del guaraní? El guaraní, a pesar de que se habla muchísimo en esta zona, en la zona de Formosa, Corrientes, el Chaco, que son todas provincias norteñas de la República, no figuran en los mapas lingüísticos. Y es algo que yo siempre estoy pidiendo, o sea, hago mis reclamos de que en un lugar donde se habla una lengua debería figurar como parte del mapa lingüístico, porque es la realidad sociocultural que nos rodea, ¿no? Bueno, pero sí aparece en lugares como en otras provincias de la República Argentina como lengua, como no como segunda lengua, como una lengua más que se habla. Acá hay que tener en cuenta lo que es, o sea, la definición de lengua materna, segundas lenguas, lenguas en contactos. Y bueno, el guaraní es una lengua en contacto con el español. La lengua oficial en Paraguay, en la República del Paraguay, ¿sí?, es el guaraní y el español. Son las 2 lenguas que se utilizan tanto para el aspecto político, económico, escolar. Entonces, una lengua que está estandarizada es una lengua oficial dentro de la República del Paraguay, que es algo que no sucede acá en la Argentina. En la Argentina no se la reconoce como lengua oficial. Bueno, este guaraní esta lengua se habla en el noreste de la República Argentina, en 3 provincias principalmente, que son Corrientes, Misiones y Formosa, parte de la provincia del Chaco. Son todas provincias que están lindantes al lugar donde yo actualmente vivo. Y también en la parte sur de Brasil, de la República de Brasil, y lo que sería el Chaco boliviano. O sea que es una lengua que está, que tiene muchos lugares, muchos países que la hablan, ¿sí? Bueno, si podemos hablar de diversidad lingüística, podemos ver que desde la época del virreinato del Río de la Plata, estoy hablando de los años 1700, 1800, ¿sí? Esta riqueza bilingüe siempre se vio tanto acá en Formosa, en Argentina, como en toda Sudamérica. Quiere decir que un gran sector de la población es bilingüe, teniendo a una lengua autóctona como su primera, segunda o tercera lengua. Las lenguas autóctonas son las lenguas de origen aborigen, ¿sí? Bueno, entonces, partiendo de eso y yendo a la realidad sociolingüística del lugar donde vivo, de Formosa, ¿sí?, podemos decir que Formosa es una zona de lenguas en contacto, y a raíz de estas lenguas en contacto, las culturas también están en contacto, se relacionan. Lo que hace a una dinámica sociocultural única, llena de hibridaciones y fluctuaciones constantes. Quiere decir que constantemente nuestro
nuestra lengua va cambiando, va adoptando, va tomando palabras, frases de otras lenguas. Y se producen, lingüísticamente hablando, si hay producciones que son realmente impredecibles en el sentido de que una lengua toma de la otra lo que realmente le interesa o es necesario, ¿sí? Bueno, al hablar de lenguas en contacto y de lenguas autóctonas, ¿sí? Podemos nombrar a estas lenguas que yo había dicho anteriormente, que son de origen aborigen, ¿sí? Indígena, que son las lenguas como el wichí, el toba, el pilagá, el mocoví, el nibaclé, y coexisten con el español argentino estandarizado, ¿sí? Que es un español, si bien todos nacen de la lengua española o castellana, ¿sí? Originariamente de España, cada una fue tomando sus propias hibridaciones a lo largo de todo el continente americano. Y también tenemos al guaraní, que ya no es el guaraní que se hablaba en la época del virreinato o en la época que fueron colonizados o que se colonizó la zona de Sudamérica. Es un guaraní moderno, guaraní paraguayo que le llaman, ¿sí? Y este guaraní, esta lengua guaraní está muy arraigada en el pueblo formoseño, y esto tiene que ver con que Formosa, hará 150, 170 años atrás, toda esta zona pertenecía a la República del Paraguay, ¿sí? Luego, por las políticas lingüísticas, Formosa pasa a ser de la República Argentina. Ya voy a llegar a esa parte. Bueno, y este guaraní que se habla en nuestra zona sufrió tantos cambios, por lo que es una lengua en contacto con el español, que nace el yopará. El yopará significa mezcla. En la lengua guaraní, su significado es mezcla. Y este yopará es una mezcla de formas lingüísticas, es un intercambio de códigos entre el español y el guaraní. Cuando hablo de intercambios de código, quiero decir de que una lengua toma palabras o frases de la otra para ingresarla a su corpus lingüístico. ¿Qué significa esto específicamente en términos lingüísticos? Que es la yuxtaposición dentro de un mismo diálogo de fragmentos pertenecientes a dos sistemas o subsistemas gramaticales diferentes. Uno es el español y el otro es el guaraní, ¿sí? Y bueno, como dije anteriormente, el guaraní que se habla hoy es un guaraní moderno. No es aquel que se hablaba en la época de la colonización. Y es algo que se da muchísimo aquí en nuestra provincia y en la zona norte de la República Argentina. ¿Por qué? Porque toda esta zona de la República Argentina pertenecía al Paraguay, ¿sí? La ciudad de Formosa, lugar donde yo vivo, nace como resultado del proceso de ocupación del espacio chaqueño que se inicia con posterioridad a la guerra de la Triple Alianza. Es una guerra que enfrentó a Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina. Como siempre eran problemas limítrofes que fueron llevando y desencadenaron una guerra donde tres países como Argentina, Uruguay y Brasil desatan esta contienda bélica contra la República del Paraguay. La República del Paraguay pierde esta guerra y por lo tanto estos tres países se dividen, ¿sí?, distintas tierras pertenecientes anteriormente al Paraguay. Y así es como nace nuestra provincia de Formosa, porque por una orden presidencial fue habitada y bueno, pero esos rasgos lingüísticos quedaron arraigados en las personas que ya vivían en este lugar, que muchos de ellos
eran aborígenes de origen guaraní. Bueno, luego se hicieron las demarcaciones que corresponden y los tratados limítrofes con el Paraguay, como podemos ver acá en este mapa. Entonces Argentina toma a toda esta zona, a la zona de la provincia de Formosa, como parte de su tierra. Y así se funda lo que es la Villa Fermosa, el 8 de abril de 1879, ¿sí? Donde se produce la fundación de Formosa. Bueno, todas estas son algunas de las cláusulas por las cuales el idioma guaraní se sigue hablando en esta zona, ¿sí? Y se habla en toda la zona del NEA, de la República Argentina. Estas corrientes migratorias tienen que ver con las familias españolas asentándose en esta zona, principalmente es española. En realidad acá tenemos una mezcla porque en esta zona hay muchos italianos, o sea, somos de descendencia italiana o española, pero se produjo en gran parte la mezcla entre el hombre español y la mujer guaraní, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? La lengua de la escuela y de la educación, estoy hablando de hace más de 100 años atrás, era la lengua española, pero la lengua de la casa era la lengua guaraní. Y de ahí nace el Yopará, esta mezcla, esta hibridación, ¿sí? Bueno, y acá he dado unas fechas importantes con respecto a las distintas guerras. La Guerra Civil Paraguaya, de 1922, luego enfrentaron otra guerra, y esto hizo que muchas familias de Paraguay tuvieran que emigrar. Dejaron la República del Paraguay y se asentaron en la zona de Formosa, o sea, vinieron hacia la Argentina, otros fueron hacia Brasil. Y, por supuesto, cada familia que emigraba llevaba su lengua. ¿Y cuál era la lengua? Era la lengua guaraní. Guaraní y el español. Y la mezcla de ambos, que es el Yopará. Y bueno, en nuestra provincia tenemos un alto grado de raza paraguaya, ¿sí? O de sangre paraguaya, digamos. Y esto hizo que la realidad lingüística de nuestra provincia sea totalmente diferente a la realidad lingüística que tiene la República Argentina hacia el sur, ¿sí? Hacia el sur tenemos de que esta lengua no se habla, no existe esta mezcla. O sea, el mestizaje se realizó generalmente o primariamente acá en esta zona, en la zona norte de la República Argentina. Y estas son unas imágenes de lo que es la mujer típica guaraní, ¿sí? La mujer paraguaya, digamos. Generalmente son descendientes o somos descendientes de la raza guaraní, ¿sí? Y bueno, nosotros tenemos una gran influencia en todo lo que es el territorio formoseño y contamos con muchísimos residentes paraguayos que hablan ambas lenguas en distintos ambientes y circunstancias. ¿Sí? Acá podemos ver en este mapa donde se habla específicamente el guaraní. ¿Sí? El guaraní como idioma oficial es hablado en Paraguay y en parte del sur de Brasil. Y luego ya tenemos en un tono verde diferente, tenemos donde se habla una mezcla o el Yopará, ¿sí? En la zona de Formosa, que es esta, podemos ver que tenemos un número importante de hablantes, pero no es una lengua oficial. Y bueno, ¿qué es el Yopará? Vuelvo a repetir, es el uso indistinto a lo largo de un lenguaje o de una charla de ambas formas. Es muy parecido al Spanglish, ¿sí? Al Spanglish, al portuñol, donde se mezcla en el portuñol el portugués y el español, el Spanglish, el inglés con el español, ¿sí? Y acá podemos ver en esta pequeña, o sea, esto es un extracto de una investigación que yo había hecho, donde fui tomando formas, grababa los diálogos entre personas que eran hablantes, entonces podemos ver de que sucedía la hibridación.
por ejemplo, acá dice, lo raro es que Acañí, la billetera Jaé. Todas estas partecitas de este diálogo que están escritas en rojo, ¿sí? Que están sobresaltadas ahí, esas corresponden a la lengua guaraní. Y lo que está en negro al español. Y abajo está su traducción. Generalmente utilizan este cambio de código cuando quieren resaltar algo o cuando utilizamos lo que en inglés es el reported speech, ¿sí? Que relatamos lo que alguien más ha dicho, y se utiliza el guaraní para decir específicamente que alguien ha dicho algo, ¿sí? Lingüísticamente se cree de que todas estas palabras que se tomaron del español hacia el guaraní se dieron en un primer momento porque eran palabras que no existían dentro de la lengua aborigen, como billetera, como bolsillo. Entonces, tomaron dentro de la lengua aborigen para dar el nacimiento a esto que se denomina Yopara, ¿sí? Entonces, podemos decir que en esta zona tenemos un gran número de hablantes monolingües de guaraní, que estos hablantes de guaraní monolingüe viven generalmente a la costa del río o en la zona más cercana al Paraguay, pero también tenemos un número importante de bilingües español-guaraní o guaraní-español que utilizan el Yopara en sus diálogos normales, digamos. Y gente que utiliza solamente Yopara. Y después tenemos, por supuesto, los que hablan el español monolingüe. Y bueno, ¿por qué todo esto es tan importante? Porque el guaraní es una lengua aborigen que no es hablada por aborígenes, sino que es hablada por el actual hombre blanco, digamos, por así decirlo, que reside en esta zona. Y es una lengua que hoy tiene un gran prestigio y que es una lengua escolarizada, no acá en Argentina, pero sí en Paraguay. Es una lengua que se habla mucho en la zona fronteriza. Es una de las pocas lenguas aborígenes que llegó a tener el estrato de ser una lengua oficial, que no acá, pero sí en Paraguay. Y bueno, y también todo este estudio lingüístico yo lo llevé a cabo, ya que en esta provincia tenemos, o sea, cruzando el río Paraguay, que nos lleva 20 minutos pasarlo, tenemos una provincia que se denomina Alberdi, que es una provincia paraguaya, y como es una provincia pequeña, los residentes de este lugar vienen a nuestra provincia a hacer toda la parte escolar, digamos, vienen a los colegios, estudian acá la escuela primaria, secundaria, la universidad, y bueno, tenemos ese uso constante de ambas lenguas, y las hibridaciones que se dan en todo el aspecto sociolingüístico de la lengua. Bueno, ¿qué más podemos decir? Que esta lengua debería ser reconocida como lengua, no digo oficial, pero debería ser reconocida, debería aparecer en los mapas sociolingüísticos de nuestra provincia o de nuestro país, y no existen. Acá tenemos otros ejemplos de cómo se dan dentro de un lenguaje, ¿sí? Donde se da la mezcla, el cambio de código constante. Y bueno, a través del uso de ambas lenguas o del contacto de ambas lenguas, los hablantes pueden transmitir dos identidades al mismo tiempo. ¿Y cuáles son? Su identidad guaranítica o su sangre, digamos, y a la vez también el español. ¿Cómo se da este cambio de códigos? Se da cuando dos personas que ya se conocen saben de que la otra persona, aparte de hablar el español, habla la lengua guaraní. Entonces,
el emisor se acomoda al receptor y así es, recíprocamente se da. Y bueno, ahí tenemos otro ejemplo, ¿sí? Con su traducción abajo. Por ejemplo, je m'en veux significa niña o hija, mi hija, ¿sí? Bueno, hay todo un estudio que yo hice de cómo ellos van agregando sufijos y prefijos a las palabras y cómo estos sufijos y prefijos se van insertando en la lengua española también, en el castellano que hablamos, ¿sí? Y bueno, por último yo puedo decir que como actores educativos que somos, o sea, es importante de que se le dé un estatus a esta lengua dentro de nuestro país y que debemos aprender a respetar la diversidad étnica, lingüística que existe, para que no suceda eso que normalmente sucede en el mundo, que una lengua sobresale y van desapareciendo las lenguas autóctonas. Si vamos a hacer los estudios lingüísticos de lenguas autóctonas, podemos ver de que hay muchas lenguas que han desaparecido a nivel mundial, donde hay una lengua que por sus características se implanta en una nueva región y va perdiendo, la lengua autóctona va perdiendo su carácter y su importancia y se van perdiendo. Hay muchísimas lenguas que se pierden anualmente a lo largo de todo lo que es la esfera mundial. Y bueno, eso es, Hernán, lo que yo había, el estudio lingüístico que había realizado de esta lengua, que es el Yopara, que es la mezcla del español y del guaraní. Excelente, María Alejandra, no tengo más palabras para describirlo. Yo creo que hemos recibido una cátedra muy importante, porque además todos somos Suramérica, todos somos América. América no es solo Estados Unidos, entonces nos están viendo personas de todo el mundo realmente, por supuesto en su mayoría hispanohablantes, y yo creo que has podido ilustrarnos de esa Argentina que nadie conoce, porque por el continente se transporta la información de que Argentina es Buenos Aires, de que Argentina es tango, Argentina es carne, pero esta parte de Argentina yo creo que la mayoría la desconocen. Me queda una curiosidad al final del camino y es un aproximado de cuántos habitantes hablan el Yopara. ¿Lo tienes o...? La verdad que no tengo las últimas cifras, pero por ejemplo el Yopara en la zona de la República del Paraguay es la segunda lengua, así que todos los hablantes de la República del Paraguay hablan guaraní, español y Yopara. El Yopara ahora es tomado como una lengua más, o sea, a pesar de que es una mezcla de códigos, está estandarizada y se lo considera lengua. O sea, ya no solamente es un cambio de código, sino que tiene el estrato de ser una lengua. Y acá en la zona de Formosa, yo podría decir de que las personas que son descendientes de paraguayos, en su gran mayoría, un 50-60% de la población habla el Yopara. María Alejandra, y para terminar, el tiempo se ha acabado. ¿Cómo es la zona turística de Formosa, por ejemplo? Si una persona se traslada, por ejemplo, que no habla español, tampoco habla Yopara, va a tener muchas dificultades en términos lingüísticos, un turista. Sí, por ejemplo, el idioma inglés, que es una lengua franca, no la habla mucha gente acá, sinceramente. Pero en la zona turística de Formosa se habla el español, por sobre todas las cosas. No creo que lleguen a tener problemas. Para eso están las distintas agencias de turismo, lastimosamente, pero puede ser algo interesante.
Perfecto, María Alejandra, una vez muchas gracias por haber aceptado la invitación, gracias a todos los que nos ven por haber llegado hasta acá. Recuerden suscribirse para que lleguen actualizaciones y puedan seguir disfrutando de estos conversatorios que cada vez llegan con personas de diferentes partes del mundo a compartir temas diversos. Muchas gracias, María Alejandra. Unas últimas palabras para la audiencia en este tiempo de pandemia. Muchas gracias a vos, Hernán, por tu invitación. Y bueno, en este tiempo de pandemia creo que lo mejor que podemos hacer es cultivar nuestras mentes, seguir estudiando y bueno, gracias a todos por este espacio. Y bueno, no olvidemos nuestras raíces. Muchas gracias.